Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la presentación del observatorio del cuarto trimestre de COBA Estudios, del Colegio de Economistas de Madrid, Palencia y Zamora, y a las perspectivas económicas del año 22. Bien, se puede resumir todo lo que vamos a decir en dos frases. Estamos en una situación de emergencia económica en estos momentos y se necesitan de alguna forma acciones y reacciones para evitar la subida de precios actual y evitar una posible estanflación que está lejana, pero que lo tenemos en el punto de mira. Las previsiones económicas es muy difícil de hacer previsiones en estos momentos por varias cuestiones. En primer lugar, por la guerra de Ucrania y de Rusia. Después, por unas tensiones geopolíticas crecientes que están constantemente a lo largo de todo el planeta, la crisis sanitaria que todavía no ha remitido, aumentos de endeudamientos cada vez más importantes, crecimientos del PIB que van minorándose de alguna de las formas, retiradas de las compras de deudas que va a hacer el Banco Central Europeo próximamente, una posible subida de los tipos de interés en el año 22 y finalmente una posible y temida estanflación. Los datos, como decía inicialmente, no pueden decirse de una forma precisa. Es todo, hay mucha incertidumbre. Lo que sí podemos decir es que el Producto Interior Bruto del año 21 de Castilla y León podría cerrar entre un 4,9 y un 5,6%. Que el Producto Interior Bruto, y es avanzar mucho en el año 2022, podría cerrar entre un 3,5 y un 4,3%. La deuda pública seguirá entre un 20 y un 25% y para el año 22 subirá un 21 a un 22,5%. Lo más importante que tenemos aquí es la inflación. Quizás sea la causa prácticamente de todos los males que están existiendo en estos momentos. En febrero del año 22, desde ahora, la inflación de Castilla y León supone el 8,5%. Estamos hablando de que tiene un punto superior a la de España, que es el 7,6%. Por tanto, tenemos una inflación bastante elevada. El Producto Interior, la inflación para el año 22, creemos que puede estar en un 5,8% en el escenario mejor, porque si hablamos de un escenario peor, las consecuencias de la guerra y de un cambio en la política de globalización a nivel mundial, del comercio mundial, sería el 8,1% aproximadamente. Lo que sí que es cierto es que la previsión es que va a ir bajando la inflación a lo largo de todo este año. Subirá en marzo del 8,5 al 9%, habrá un pequeño repunte y a lo largo de todos los próximos meses al verano bajará considerablemente y esperemos que a finales de año ronde entre el 3 y el 4% de lo que existe en estos momentos. Todo depende, primero, de la respuesta que tendrán los posibles rebrotes, si es que existe alguno, en el año 22. La creciente inflación que parece imparable, la escasez de suministros de empresas por los cuellos de botella producidos por la pandemia, el comportamiento del consumidor, la confianza del propio consumidor, que es el verdadero motor de la economía de Castilla y León y del mundo. Y todo ello, evidentemente, agravado de una forma considerable y desproporcionada por la guerra de Ucrania y de Rusia. Esta es una realidad, pero la realidad es que de Castilla y León en estos momentos, sobre la base que se está moviendo todo el sistema inflacionario y todo el sistema de los impactos de la guerra, es que primero nos enfrentamos a una gran incertidumbre. Y la incertidumbre quizás sea la variable más nefasta que pueda tener una economía en un momento. La previsión es que la guerra dure quizás más de lo previsto, porque en un principio que iba a durar una semana o 2 semanas, llevamos ya tiempo y no sabemos exactamente cuándo van a llegar a un acuerdo las dos grandes naciones. La guerra ha acrecentado, por supuesto, los problemas de la inflación, problemas de inflación que ya venían apareciendo a lo largo del año 2021 con los cuellos de botella y el exceso de una descompensación entre la oferta y la demanda a nivel mundial. Y también existe una gran deuda que hemos tenido que incurrir a lo largo de 2 crisis fundamentalmente, la crisis del año 2008, la crisis financiera, y la crisis de la pandemia del año 2020. Y, por supuesto, tenemos que el crecimiento que iba creciendo poco a poco antes de la pandemia, pues hemos tenido un parón muy grande y el crecimiento en estos momentos, debido a la inflación, está decreciendo. Seguimos creciendo, pero con un decrecimiento. Bien. El cuadro macroeconómico que se construyó para elaborar los presupuestos generales del Estado, podemos decir que son un sueño en estos momentos. Ya aparecían de una forma, digamos, no sostenible y en estos momentos, pues cualquier parecido con la realidad, pues la verdad es pura coincidencia. El crecimiento económico de España está minorándose a un ritmo inimaginable,
con visos de una posible estanflación, que consideramos que está lejana todavía, pero que está en el punto de mira si las condiciones o las variables empiezan digamos, a crearse de una forma mucho peor. Las consecuencias de las sanciones económicas con Rusia, financieras con Rusia, y la guerra de Ucrania, si se enquista, podría traer a este escenario de estanflación. El impacto económico del conflicto funciona fundamentalmente en tres variables: la energía, los mercados financieros y los productos agrícolas. Y las consecuencias han creado una explosión en la economía global con una combinación incontrolada de tres variables: la inflación, de una forma de sobreestimada, un menor crecimiento económico y, por supuesto, una mayor incertidumbre. Esta es la realidad. Y en toda esta realidad, la variable más importante, la que es de mayor impacto, es la inflación. Los incrementos de los precios están desorbitados. Las materias primas, la tarifa energética que pagan hogares y empresas, el transporte de bienes a sus distintos finales y las interrupciones de las cadenas de suministro globales están haciendo que empiecen a ser insostenibles los crecimientos de la inflación. La inflación, como decíamos, en febrero de este año, en España era el 7,6% y de Castilla y León el 8,5%. Este pico inflacionario, junto con la escasez de la oferta, es real o temida, podríamos decir. Esta escasez de oferta está generando una gran ansiedad en consumidores y en productores, que están haciendo que se crezca la economía. Y todo ello está agravado, por supuesto, con algo que era inimaginable, que no se tenía como una variable precisa y cierta, que es la guerra de Ucrania y de Rusia. ¿Cuáles son los problemas realmente que están trayendo la inflación? Pues lo primero es bajar el poder adquisitivo de los ciudadanos, que es el verdadero motor de la economía de cualquier país y de cualquier nación. Y además, una realidad aún peor: las perspectivas de los precios para los próximos meses no son nada halagüeñas. La inflación podría pasar a 2 dígitos y tendríamos un verdadero problema. Pero aunque vuelva a bajar a finales de año, rondará entre un 3, 4, 5%. Estamos hablando que la inflación subyacente empieza a ser preocupante cuando tenemos el 3% o ronda el 3%, y consideramos que la inflación subyacente superará esta cifra a finales de año. El impacto agudizará varias variables: el consumo, la disminución del consumo, la disminución de la recuperación económica que teníamos ya, digamos, encarrilada, y una temida estanflación, cuyos primeros víctimas, evidentemente, serían los hogares y los ciudadanos de Castilla y León y de España. La inflación, en definitiva, amenaza con agravar la desigualdad, no solo de salarios, sino también de rentas, de consumos y de riqueza, y también de oportunidades. Y además de ralentecer el crecimiento, la recuperación económica. Ante esta realidad, ¿qué acciones? Nos podríamos preguntar, el Servicio de Estudios se pregunta qué acciones se podrían hacer. Bueno, pues lo primero, está claro que tendríamos que hacer una pequeña reducción de impuestos. No es definitiva, simplemente ajustar de alguna forma la carestía que están teniendo en este momento los productos para que las empresas y los consumidores puedan funcionar coherentemente, y en el primer momento en que esto empiece a resurgir, que pueden ser un mes, 2 meses, a lo sumo, pues volver otra vez a la senda impositiva, porque realmente la senda impositiva es la que nutre al Estado de ingresos para poder estar en el estado del bienestar y mantener toda la infraestructura que tenemos. Podríamos reducir el IVA, pero eso tenemos que depender también de la Unión Europea. El gas podría reducir el IVA del 21 al 10%, pero donde realmente hay margen es en las gasolinas y en el diésel, porque los impuestos de la gasolina abarca el 49% de todo su coste y del diésel el 45%. Y hay un impuesto que se puede tocar directamente sin tener que consultar a la Unión Europea, que es el impuesto especial de hidrocarburos. También hay que revisar, sin lugar a dudas, unos presupuestos generales del Estado que fueron obsoletos ya desde su comienzo. Y en este momento decimos que prácticamente son un sueño. Hay una necesidad urgente de que sean reales y coherentes, además de responsables con la situación socioeconómica actual. Y además tenemos que revisar a nivel europeo las reservas de gas. Tenemos que ser autónomos y autosuficientes, y tenemos de alguna forma que ver qué reservas tenemos y cómo podemos potenciar esas reservas para una posible desestructuración del mercado eléctrico y del gas gasístico de Europa. Necesitamos el autoabastecimiento con miras al invierno. Hay que tener en cuenta que las reservas europeas están a un 27%, obligará a aprovisionarse de esta materia prima con una cierta urgencia.
España, además, jugará un papel muy determinante porque tenemos plantas regasificadoras, 8 plantas, que pueden ser, digamos, la conexión completa y la salvación de transformar el gas líquido en gas gaseoso. El problema que tenemos es la conexión de España con Francia, que todavía no está perfilada por Cataluña y por los Pirineos, y por tanto nuestro suministro al resto de Europa está limitado. Lo que sí que es cierto es que la crisis tiene que obligar a España y a Europa a, por primera vez, hacer una estrategia conjunta, unánime, de autoabastecimiento, tanto en la materia prima energética y, por supuesto, defensiva, tal como estamos viendo en estos momentos lo que está ocurriendo con Ucrania. Y para que todo esto ocurra, necesitamos de una forma precisa un diálogo social entre sindicatos, los empresarios y el gobierno. Un diálogo social sin matizaciones, que sea el pilar de la seguridad socioeconómica del país en unos momentos en los que son de alta convulsión e inestabilidad. Las reflexiones que nos han llevado al servicio de estudios con relación a los salarios es que el aumento del binomio de salarios y precios a corto plazo no es probable que tenga problemática, ¿no? Porque realmente estamos en un momento determinado en el que existe en el mercado laboral desempleo, existen unos ERTEs y un trabajo de tiempo parcial que tendrá que ir ajustándose al objeto de crear un mercado de trabajo de calidad que garantice de alguna forma el estado del bienestar. Lo que sí que es cierto es que el mercado laboral, su recuperación, no crea peligro de subida de salarios. Existen vacantes de puesto de trabajo que se han recuperado por completo y existen empresas que informan de una creciente escasez de mano de obra. Existe una dicotomía realmente en el mercado de trabajo. Lo que sí que es cierto es que la guerra de Ucrania y de Rusia, el mercado laboral se está tambaleando y si no llegamos a unos impactos, a unos arreglos y un control sobre todo de lo que son los costes energéticos, podría llegar a una nueva oleada de ERTEs que tendría que sufragar el Estado. Existe necesidad de acometer medidas urgentes, que no tiemble la mano realmente a la hora de hacer las cosas. Se tienen que acometer medidas a principios de abril, no podemos esperar mucho más tiempo. Existe la posibilidad de que se produzcan ERTEs masivos si no se reducen los costes de las empresas y si no se reduce o se incrementa el poder adquisitivo o se mantiene el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es muy importante porque en estos momentos viene otra variable a tener en cuenta. El Banco Central Europeo va a endurecer la política monetaria porque tiene que hacerlo. Es un problema añadido. Existe demasiado dinero y la inflación hay que mantenerla y controlarla para que ese poder adquisitivo y esos costes energéticos bajen de alguna de las formas. Lo que sí que es cierto es que los bancos centrales están operando con una cierta prudencia y que el Banco Central Europeo está tomando o va a tomar unas medidas drásticas próximamente. En el mes de marzo va a retirar la compra de deuda. Eso significa que el Estado en estos momentos, si quiere tener más deuda, tiene que empezar a pagar unos intereses que van a afectar a su cuenta de resultados, a sus presupuestos. Y el Banco Central Europeo prevé de momento no subir los tipos de interés, pero no se descarta que antes de final de año haya una subida de los tipos de interés en un punto o en medio punto, en este caso, que afectará a los consumidores porque subirán los precios de las hipotecas, subirán los precios o los créditos de las tarjetas de crédito, créditos personales y, por supuesto, tendríamos algo menor poder adquisitivo. Lo más importante de esto es intentar que no suban los precios y poder mantener de alguna forma el equilibrio entre la oferta y la demanda. Peligro podríamos tener, y decimos en un principio, de una estanflación, pero consideramos que no vamos a llegar a ella. Por lo menos de momento, está muy lejana, porque si nos viene la estanflación tendríamos unos problemas importantes. Lo que sí creemos es que puede llegar una recesión, es decir, durante 2 trimestres seguidos, una disminución del Producto Interior Bruto, que lo que va a hacer de alguna forma es estabilizar la economía, hacerla decrecer, pero no llegar a la estanflación. Como conclusiones, a todos los puestos, está claro que la crisis afecta al crecimiento y a la actividad económica debido fundamentalmente a la inflación, que hay que tenerla controlada de una forma tasativa y muy responsable. Tiene que haber mucha cautela ante los riesgos que acechan a la recuperación económica debido a que conjugan 3 cosas. La alta inflación que tenemos, el tipo de interés de deudas más altos que pueden llegar y el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento, que no va a generar riqueza dentro del Estado. La inflación que padecemos no está provocada en totalidad por la guerra de Ucrania. No es cierto. Lo que ha hecho la guerra de Ucrania ha sido acrecentar esa inflación que ya venía padeciendo
lo que eran cuellos de botella y lo que era salir de la pandemia. Lo que sí que es cierto es que la inflación actual es parte de un cambio estructural macroeconómico a nivel mundial. La realidad es que no vamos a volver al punto de partida, sino a otro nuevo, en el que las cadenas de suministro se tienen que diversificar y acercar más a los países demandantes, en un proceso de relocalización y de renacionalización que es sumamente importante. Habrá unas tendencias a nivel macroeconómico de desglobalización o de proteccionismo que podrían ser estructurales y permanentes. Necesitamos, de alguna forma, dos cosas. Reducir la ultradependencia que existe de Asia en estos momentos y la relocalización de las industrias de España y en Europa, porque fabricar en Asia ya no es tan rentable y hay que acercar la producción al consumidor final y, sobre todo, valorizar nuestros territorios que han sido deslocalizados en los últimos 20 años. Las familias, las empresas, han pasado de vivir con más o menos aprietos a sobrevivir en un caos que no tiene un fin claro y definitivo. Es necesario proteger a las empresas y a los ciudadanos con medidas eficientes y efectivas a través de un control férreo, primero, del precio del gas. Hay que separarle del resto del sistema eléctrico, eliminando de raíz la especulación existente a través de una apuesta decidida de la Unión Europea ante un problema que puede dejar ser coyuntural y empezar a ser permanente. Los fondos Next Generation hay que replantearles. Los fondos Next Generation aparecieron para el futuro de Europa y de las naciones que pertenecen, configuran Europa. En estos momentos habría que plantearse si esos fondos, tal como está la situación socioeconómica, van a tener el éxito o no, atendiendo a la aplicación que se puedan hacer con los criterios que estaban en esos momentos. Vuelvo a decirles, nos encontramos ante una situación excepcional que necesita de medidas excepcionales. Es del todo necesario un consenso político y de los agentes sociales, sumamente importante, y tiene que estar basado en el diálogo social, porque hay que hacer frente para frenar el caos fundamentalmente de vidas humanas. Un caos social, que está habiendo también, y un caos económico. Y esto lo está originando una guerra que era imprevisible y que no tiene ni sentido común, ni pies, ni cabeza. Las partidas presupuestarias, por finalizar ya, de los diferentes ministerios del Estado, de las consejerías, de las distintas comunidades autónomas, tienen que ser responsables y coherentes, sin tomar decisiones partidistas e ideológicas, debiendo reasignarse en estos momentos las partidas que estaban predestinadas antes de la guerra y antes de esta carestía en estos momentos de los costes energéticos y destinarlos verdaderamente a donde van a solucionar de alguna forma los problemas que estamos teniendo en el momento. Seguramente en unos meses todo esto confluya en una tendencia a la normalización, pero hay que poner todos los medios y remedios para poder lograr que esta situación excepcional sea a partir de estos momentos o de estos momentos algo normal y que pueda perdurar como una normalidad en el tiempo. Bueno, pues nada más.